Buenos días a todos. Séptima edición, no me lo creo. La verdad es que pasa el tiempo. Para mí es un honor estar aquí y formar parte de este curso que intenta siempre conciliar las dos grandes ramas, ¿no? El derecho administrativo con la inteligencia artificial, la parte más informática. Tengo la suerte de presentar a Agustí Cerrillo. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, pero su labor y conocimiento va más allá. ¿Por qué? Porque es miembro de la Comisión Jurídico-Asesora. Si hay algo que me he equivocado, yo mira en internet, ¿sabes? A que tú me cortas. Por no molestarte, hice la investigación, que es como nuestro consejo consultivo, así que evalúa la legalidad de toda la normativa que genera la Administración, por tanto, conocedor directo. Además, es el director de la Revista Catalana de Derecho Público, por lo tanto, la labor divulgadora también la maneja. Y muy implicado en la formación directiva de la Administración como director del máster, ¿no? Yo quiero destacar que siempre se ha dedicado a investigar sobre temas candentes. No ha sido la expropiación forzosa, ¿no? Ni siquiera el derecho civil. Entre las ramas están experto en administración digital, uso de la inteligencia artificial, proactividad, automatización, integridad, como vemos, todos los temas de los que estamos hablando actualmente. Por poneros un ejemplo de hasta qué punto él está, voy a decir, mojándose, ¿no?, en temas sobre los que no hay mucho escrito y hay mucha opinión que aportar, es que ayer publicaba El País que 4 comunidades autónomas se plantean poner un veto a la inteligencia artificial en los exámenes de selectividad. Las otras 8 anuncian que quieren sumarse por el peligro que tiene la generativa, se está viendo en la docencia en todos los exámenes. Pues Agustí en 2024, hace 2 años, ya tenía un artículo interesantísimo del fomento de la integridad académica en tiempos de la inteligencia artificial generativa. Quiero decir que en 2024 hablábamos tímidamente de la generativa. Por tanto, me parece que da una buena señal del perfil que tienes, que siempre vas por delante, ¿no?, de los demás y dándonos seguridad. Es verdad que en el ámbito de la contratación pública, yo creo que Juan Ángel ha expuesto perfectamente los riesgos que tiene, va a impactar, está impactando. Yo creo que aquí ya no podemos tener posturas de a favor o en contra. Es ineludible que vamos a adoptar la inteligencia artificial y que tiene riesgos, yo los veo, pero tiene unas ventajas increíbles. Los riesgos, tiene riesgos el corta y pega que le veo en la contratación, porque estamos generando resoluciones cada vez de más cantidad de páginas, cortando y pegando, y nos alejamos de lo que busca el administrado, que es cada vez mensajes más concisos, y vemos resoluciones de juntas consultivas o administrativas relacionadas con la contratación en las que no es más corta y pega de otros órganos, pero sin una conclusión ni una visión crítica. Con la inteligencia artificial generativa, miedo me da lo que podemos generar y desviarnos de lo que es el objetivo, ¿no? El ser más eficaces, el que nos ayude, pero respetando todo el marco del derecho y, por supuesto, pues siendo útiles a la sociedad a la que servimos. Yo no te robo más tiempos, espero que tengamos tiempo para el debate, así que sin más, si quieres te aviso unos 5 minutos antes. Perfecto, pues... Y siempre es un placer coincidir contigo. Buenos días a todos y a todas. También mi agradecimiento a los profesores Isaac Martín y Javier Miranzo, que están aquí acabando de, de preparar la presentación. Es también siempre un placer estar en esta universidad y compartir este espacio, este foro cualificado, que ya es la 7ª edición. Realmente impresiona, sobre todo porque también he tenido oportunidad de ir participando en otras ocasiones en este curso y, por lo tanto, pues realmente es una satisfacción ver que continúa, a pesar del tiempo, generando interés. Bien, Javier y Isaac me han pedido que comparta con vosotros esta mañana unas reflexiones sobre el impacto, gracias, del uso de la inteligencia artificial en la contratación pública desde una perspectiva jurídica. Y lo que os propongo hacer en los próximos minutos es una lectura desde el derecho administrativo de buena parte de las cuestiones que ha comentado y ha compartido con vosotros el director gerente de la Agencia de Transformación Digital. Por lo tanto, intentaré aprovechar lo que ya se ha comentado para hacer esta nueva lectura y confío en no repetirme excesivamente en cuestiones que ya estarían explicado. Bien,
En principio la luz se enciende. Al revés, vale, perdón. Bien. Las administraciones públicas en un proceso de transformación digital están constatando que pueden utilizar los medios electrónicos para desarrollar muchas funciones, pero como ya se advirtió desde hace un tiempo, es importante que este uso de la inteligencia artificial tenga una finalidad y es conseguir innovar, es decir, conseguir dar una nueva respuesta a los problemas de las administraciones públicas y, al fin y al cabo, a los problemas de la sociedad. Y, en particular, cuando hablamos de la transformación digital en la contratación pública, podemos ver que el uso de los medios electrónicos en general puede reportar una mejora por lo que respecta a una mayor capacidad para realizar datos, la posibilidad de automatizar procesos, también incluso la posibilidad de tomar decisiones, mejorar los procesos de atención a la ciudadanía y también se abren muchas posibilidades, sobre todo a partir del análisis de datos y del uso de la inteligencia artificial, de poder personalizar, poder adaptar los servicios, los trámites, los procedimientos a las necesidades específicas de la ciudadanía y también incluso poder prestar de manera proactiva los servicios cuando la administración pública detecte que hay una necesidad por parte de una persona o incluso de una empresa en el marco de un proceso de licitación. El proceso de transformación digital de la contratación pública se puede llevar a cabo a través de muchas tecnologías. De hecho, la Ley de Contratos del Sector Público prevé el uso de los medios electrónicos en relación a diferentes trámites, pero yo creo que especialmente relevante y en el marco en el que nos encontramos, es poner de manifiesto que la transformación digital se puede concretar, por un lado, en la automatización robótica de determinados procesos, y ahora lo desarrollaré un poco más, y en segundo lugar, utilizando la inteligencia artificial. Soy consciente de que el título de la intervención era inteligencia artificial y contratación pública, pero creo que en el momento en el que nos encontramos no podemos desconocer que hay una fase previa que no utiliza intensivamente la inteligencia artificial, pero que también supone un proceso de automatización. ¿Qué es la automatización robótica de procesos y cuáles son sus aplicaciones en la contratación pública? Bien, en este caso estamos hablando de programas de ordenador que replican, que emulan determinadas actividades humanas, como por ejemplo manipular pantallas, acceder a bases de datos, realizar cálculos. Normalmente la robotización automática de procesos se utiliza para automatizar tareas rutinarias, masivas, repetitivas, en las que, como se puede observar a partir de la lectura de los ejemplos que se citan en la pantalla, las personas no añadimos un valor específico, pero en cambio sí que nos ocupa buena parte de nuestro trabajo, ¿no? Son tareas administrativas rutinarias, pues como por ejemplo la lectura de datos que hay en un fichero, una base de datos, trasladar datos entre un documento a otro documento, rellenar formularios, etcétera. Bien, todo esto se puede automatizar a través de el uso de la RPA o la robotización automática de procesos. De hecho, ya encontramos diferentes experiencias. Yo hace unos años, yo creo que esto es del 2020, me hizo gracia leer este titular en El País, ¿no? Que nos explicaba que un pequeño pueblo de Galicia había empezado a sustituir a los empleados públicos por robots. Al cabo de unos meses leía otra noticia que explicaba que en este caso era la Junta de Galicia la que había iniciado este proceso de robotización, ¿no? Ya hablando de la adquisición de 50 robots, pero es que meses más tarde leía otra noticia que explicaba, que daba cuenta de que en la Administración General del Estado se iban a cubrir 1 millón de puestos de trabajo con lo que titulaban robots funcionarios. Por lo tanto, la robotización automática de procesos, la RPA, no solo ha llegado, sino que se está extendiendo entre nuestras administraciones públicas. En el ámbito específico de la contratación pública, ¿para qué se puede utilizar? Pues bien, son diferentes las posibilidades y algunos casos que ya se están empezando a dar y que probablemente en la mesa posterior pues, se nos explicarán con mayor detalle algunos ejemplos. En la preparación del contrato, pues
Se puede automatizar con los robots pues, la emisión de notificaciones, el envío de anuncios para su publicación en los diferentes medios de difusión de la información de contratos, el impulso de los procedimientos, el cómputo de plazos y también en la fase de adjudicación pues, hay diferentes posibles aplicaciones de este proceso de automatización que sería pues, el intercambio de datos, por ejemplo, para la validación de la información que puedan contener las ofertas que presenten a una licitación a las empresas, y ya en la fase de ejecución del contrato pues también son algunas aplicaciones las que están en la pantalla, por ejemplo la generación de informes de seguimiento a partir de los cuales pues, se pueda ver el nivel de cumplimiento de lo estipulado en los pliegos, o también eventualmente que puedan formularse alertas, es decir, que señales, avisos sobre posibles irregularidades, incumplimientos, conflictos de intereses que puedan surgir durante la ejecución del contrato. La robotización de procesos está ya recogida, ya está contemplada en nuestra legislación. Con carácter general, la ley básica, ¿no?, de régimen jurídico del sector público, cuando define la actuación administrativa automatizada, se está refiriendo, entre otros, a la posibilidad de automatizar a través de esta tecnología que ahora os comentaba, porque básicamente se está refiriendo a poder llevar a cabo trámites de un procedimiento administrativo sin la intervención directa de un empleado público. Pero después otras normas que se han ido aprobando en ámbito autonómico han concretado aún más y han incluido incluso una referencia específica a la robotización de procedimientos administrativos. Por ejemplo, la ley valenciana fue una de las primeras normas que específicamente, como podéis ver en la pantalla, se refiere a lo que estamos comentando en este momento. Y he destacado, ¿no?, estas ideas que os decía que definen la robotización de procesos, porque se refiere a la realización de manera automatizada de trámites repetitivos, rutinarios, ¿no?, que impliquen pues, simplemente una tarea de revisión o de comprobación de datos. Otras normas, una más actual, que precisamente publicaba el BOE este fin de semana, es la Ley de La Rioja de Simplificación Administrativa, que, como podéis ver, pues también vuelve otra vez a prever la posibilidad de robotizar, de automatizar determinadas actuaciones. Es cierto que no se refiere específicamente al ámbito de la contratación pública, pero en la medida en que son normas generales de régimen jurídico de la Administración, pues pueden tener su aplicación en el ámbito de la contratación pública. Bien, otras normas y para acabar, pues la referencia a la Ley 4/2025 de simplificación, agilización y digitalización administrativa de la Junta de Castilla-La Mancha, que también se refiere a la actuación administrativa automatizada, en este caso no haciendo una específica mención a la robotización de procesos, pero del tenor de este artículo 41 se desprende que también se está refiriendo a lo que estábamos comentando. Y me parece interesante poner de relieve lo que he resaltado en la pantalla, de que ciñe el uso de esta actuación administrativa automatizada a aquellos casos en que sea posible por la naturaleza del procedimiento, lo cual debe valorarse positivamente en la medida en que se establece un límite, es decir, no cualquier trámite, no cualquier proceso se puede automatizar. No obstante, también es cierto de que al establecerse, ¿no?, este concepto jurídico indeterminado, pues también genera ciertas o puede generar ciertas dudas interpretativas a la hora de aplicarlo. Bien. Pero, como os comentaba, el proceso de automatización en la administración pública y en particular la contratación pública no solo se puede abordar a través de la automatización robótica de procesos, sino que donde mayores oportunidades podemos encontrar es en el uso de la inteligencia artificial. La principal diferencia, y sin entrar en cuestiones técnicas que probablemente muchos de vosotros podríais explicar mejor que yo, la principal diferencia que existe entre lo que hemos comentado hasta ahora y la inteligencia artificial es que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos reconociendo que las aplicaciones tienen un grado de autonomía que permite conseguir unos determinados objetivos a partir del análisis de la utilización de unos determinados datos que se pongan a disposición de aquella
aquella aplicación. Es decir, que en vez de estar el proceso ya predefinido por el propio programador, por el propio diseñador, que sería el caso principal de la robotización automática de procesos, en este caso tenemos un margen de mayor autonomía para que la aplicación pueda obtener los resultados previstos. Precisamente esta capacidad de la autonomía que tiene la inteligencia artificial le permite llevar a cabo tareas mucho más complejas. Y en este caso, pues, ahora lo veremos con algunos ejemplos más concretos, pues permite que los ordenadores adquieran la capacidad de entender el lenguaje natural. Por lo tanto, que aquello que se les dice de viva voz o por escrito pueda ser captado, puede ser traducido en ceros y unos por parte del ordenador de manera automatizada, o que se pueda reconocer el contenido de imágenes, o también que se puedan analizar de manera automatizada datos, y a partir de este análisis de datos se puedan extraer patrones que puedan servir para que el propio algoritmo, para que el propio sistema de inteligencia artificial pueda tomar decisiones, o para preparar borradores para que el personal al servicio de la administración pública pueda adoptar su decisión. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en la contratación pública? Pues bien, nuevamente distinguiendo los usos o las posibles aplicaciones de las distintas fases del ciclo contractual, pues podríamos ver que en la preparación del contrato, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, a partir de la capacidad para analizar datos, permite pues, poder hacer predicciones sobre las necesidades de la administración, sobre cuál es la situación del mercado, cuáles son las tendencias de la contratación pública, los precios, también los posibles riesgos para la integridad, posibles situaciones de colusión, ¿no? Y por tanto, a partir de esta predicción, pues que se puedan diseñar unos pliegos que intenten dar respuesta a estos resultados predictivos, o bien que intenten evitar pues, que se manifiesten los riesgos, por ejemplo, para la integridad pública que haya podido detectar el sistema de inteligencia artificial. También puede permitir optimizar los procesos, es decir, a través del análisis de datos podemos saber cómo ha funcionado la tramitación de un procedimiento de licitación en el pasado, identificar puntos débiles y a partir de este diagnóstico pues intentar mejorar en el futuro cambiando procesos o modificando los pliegos. También puede ser utilizado, por ejemplo, para personalizar la información. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar antiguas licitaciones, identificar empresas que habían presentado sus ofertas y aunque no hubiesen sido contratistas, adjudicatarias de los contratos, y pues enviarles, ¿no?, información sobre nuevas licitaciones para que puedan preparar sus ofertas en una nueva licitación. Como también se comentaba anteriormente, pues puede utilizarse la inteligencia artificial para generar documentos vinculados a la contratación, ¿no? Pues desde los pliegos, la adaptación de pliegos de licitaciones anteriores a las circunstancias que puedan concurrir en un momento determinado, etcétera. En la fase de la adjudicación también la inteligencia artificial puede tener muchas aplicaciones. Gracias a esta capacidad de procesamiento del lenguaje natural a la que me refería hace un momento, pues podemos utilizar sistemas de inteligencia artificial para analizar las ofertas, para clasificarlas, etcétera. También puede utilizarse esta capacidad para eventualmente generar alertas que nos permitan identificar posibles conflictos de intereses. Imaginémonos que una empresa presenta una oferta y se contrasta esa información de manera automatizada con el inventario de personal al servicio de un órgano de contratación y se identifican pues, posibles relaciones que puedan enmascarar una situación de conflicto de intereses, ¿no? Pues, situaciones que a lo mejor a ojos de una persona es difícil de encontrar o incluso siendo posible, le exige dedicar mucho tiempo, pues automatizando estos procesos a través del uso de inteligencia artificial se pueden hacer de una manera mucho más eficiente. Y en la fase de seguimiento, pues también existen diferentes posibilidades, tanto para
controlar, para analizar los datos que generan toda la ejecución del contrato y a partir de aquí poder llevar a cabo un seguimiento de la ejecución o una auditoría y un control del ajuste de la ejecución del contrato a lo previsto en los pliegos, o también para poder identificar alertas, ¿no?, señales que nos permitan advertir de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. Bien, por lo tanto, las posibilidades son muchas. Es cierto que a pesar de todas estas posibilidades, la mayoría de ellas podríamos decir que son más teóricas que prácticas, es decir, que ya empiezan a haber algunas experiencias piloto, algunas pruebas, pero hasta donde yo alcanzo a conocer, no se ha generalizado ni mucho menos el uso de la inteligencia artificial con las manifestaciones que ahora tenéis en la pantalla entre nuestras administraciones públicas. Bien, hecha esta exposición de algunas experiencias y de algunas posibles utilidades de la inteligencia artificial en la contratación pública, querría a continuación ver cómo nuestra legislación está abordando esta cuestión. Y debo advertir ya de partida que desafortunadamente la legislación de contratos no está dando una respuesta específica al uso de la inteligencia artificial en la contratación pública. Por lo tanto, cualquier posible aplicación de la inteligencia artificial para la realización de un trámite en la contratación pública o para llevar a cabo cualquier actividad vinculada a la contratación pública debe ser el resultado de interpretar, de aplicar normas generales que de una manera u otra regulan el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas al ámbito de la contratación pública. Esto lo podemos valorar positivamente en el sentido de que tenemos, como veremos a continuación, pues ya algunas normas que pautan el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, pero también coincidiréis conmigo que esta situación actual pues, puede generar inseguridad jurídica, ¿no? Y no solo para la propia administración, sino también para los licitadores y contratistas que en un momento dado pues, pueden tener dificultades para poder saber cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas del uso de la inteligencia artificial por parte de un órgano de contratación. La principal norma que regula actualmente la inteligencia artificial, aunque una parte de la misma aún no está de aplicación, es el Reglamento de Inteligencia Artificial. Es una norma europea aprobada en 2024 y esta es la norma que define lo que es un sistema de inteligencia artificial, identifica diferentes tipos de sistemas de inteligencia artificial que los clasifica en función de los riesgos que pueda generar su uso y su introducción en el mercado a diferentes bienes o derechos que identifica la propia norma europea, y también vincula a cada uno de estos tipos de sistemas de inteligencia artificial diferentes requisitos que deben cumplir para poderse utilizar. Pero bien, no podemos en este momento entrar, y además entiendo que en el marco del programa pues habréis tenido oportunidad acabaréis de tener oportunidad de conocer esta norma. Sí que me interesa destacar que el Reglamento de Inteligencia Artificial no es una norma que se haya aprobado para regular el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, aunque sí que se aplica cuando una administración pública desarrolla o utiliza un sistema de inteligencia artificial. De hecho, hay incluso algún precepto específico que contempla alguna obligación que tienen las administraciones públicas, entidades del sector público, cuando utilicen sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. En el ámbito estatal, a día de hoy, prácticamente no tenemos ninguna norma que regule el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Únicamente está la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que incluye un artículo 23 que desde la perspectiva muy programática y principial determina, ¿no?, los elementos o los principios que debe tener en cuenta una administración pública cuando prevé utilizar sistemas de inteligencia artificial. Pero, como os digo, lo hace desde una perspectiva muy genérica, indicando algunos principios y, por lo tanto, no nos da una pista clara de cuáles son las circunstancias, los momentos en los que se puede utilizar esta tecnología, ni tampoco las garantías específicas que deban impulsarse.
En el ámbito autonómico, afortunadamente, se ha avanzado un poco más, probablemente porque en los últimos años diversas comunidades autónomas han impulsado un proceso de simplificación administrativa, de rediseño de la administración pública, y en el marco de este proceso de rediseño administrativo, pues han ido aprobando algunas normas que han aprovechado para actualizar el régimen jurídico de la administración digital y hacer alguna mención específica al uso de la inteligencia artificial. Este es, por ejemplo, el caso de Castilla-La Mancha, en la ley que ya he comentado hace un momento de simplificación, agilización y digitalización, que se aprobó hace prácticamente un año, prevé específicamente diversos preceptos en relación con el uso de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, el artículo 45, como podéis ver en la pantalla, pues prevé la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de la actividad administrativa. Y quería llamar vuestra atención sobre la segunda parte de este apartado segundo, ¿no? Cuando se indican los límites a los que se debe someter este uso de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando dice los servicios y actuaciones en los que se haga uso de sistemas de inteligencia artificial no podrán constituir por sí solos decisiones o actos administrativos sin que exista validación humana. Por lo tanto, aquí tenemos, en el caso de Castilla-La Mancha, un límite claro al uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede utilizar para automatizar, se puede utilizar para todos los usos que hemos comentado anteriormente en la contratación pública, siempre y cuando se prevea una validación humana, haya una supervisión por parte de un técnico o de una técnica de el resultado propuesto por el sistema de inteligencia artificial. Y este es un aspecto muy importante porque, como iré comentando en los próximos minutos, es un elemento determinante para garantizar la calidad y eventualmente la legalidad de las decisiones que acabe tomando la administración pública, bien haya habido una parte de automatización gracias al uso de la inteligencia artificial. Otras normas, ya no entro más en el detalle, por ejemplo, la ley de La Rioja, que es la última norma que me consta que se haya aprobado en relación con estas cuestiones, pues también prevé la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial. Es interesante esta norma porque detalla los posibles usos de la inteligencia artificial. Yo os he recogido aquí, eran 8 o 10 posibles usos y como no me cabían en la pantalla he hecho una selección de aquellos que están más vinculados a la contratación o que pueden estar más vinculados a la contratación pública. Por ejemplo, la automatización de procesos administrativos repetitivos o de bajo valor, la implementación de asistentes virtuales. Puede ser útil, ¿no?, que los órganos de contratación pues tengan robots o asistentes virtuales que permitan responder a los posibles licitadores de dudas que puedan tener en relación con la licitación. Análisis predictivo para la mejora de la planificación y la toma de decisiones públicas. Lo hemos comentado que esta era una posible aplicación en el ámbito de la contratación. La personalización. La detección de errores, por ejemplo, cuando se va a presentar una licitación, pues que antes de enviarla definitivamente, pues que un sistema de inteligencia artificial pueda validar que aquella oferta cumpla con todos los requisitos previstos en los pliegos y en la legislación, ¿no? O también la resolución automatizada de procesos administrativos o técnicos. Observemos que, en principio, y salvo no he tenido tiempo de estudiar en detenimiento esta ley porque, como os decía, se publicó hace un par de días, pero salvo error por mi parte, a diferencia de lo que comentábamos de la ley de Castilla-La Mancha, aquí en La Rioja no se contempla específicamente un límite ni se exige esta supervisión humana del uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, también vamos viendo que a falta de un régimen jurídico básico que determine los elementos mínimos que deben concurrir en el uso de la inteligencia artificial por parte del conjunto de administraciones públicas españolas, pues cada comunidad autónoma va haciendo su propuesta.
No sabemos bien si las diferentes propuestas responden a un análisis de los riesgos o simplemente a una vocación de ser más o menos innovadores o más o menos posibilistas. El tiempo nos dirá o nos dará información para poder saberlo. Bien, os he recogido en la presentación otros casos, pero yo creo que tampoco no querría detenerme mucho más en esto, porque me interesaría hacer una referencia a una cuestión que se ha comentado antes por parte del director gerente de la Agencia de Transformación Digital, y es que si a día de hoy estamos hablando aquí sobre inteligencia artificial y su uso en la contratación pública, es principalmente y fundamentalmente por el hecho de que cada vez hay más datos y sobre todo cada vez hay más datos sobre contratación pública. Es decir, si vosotros de una manera más o menos directa trabajáis en el ámbito de la contratación, seréis consciente de que cualquier licitación, que cualquier contrato público genera muchísimos datos, ¿no? Hasta ahora estos datos formaban parte únicamente de aquel procedimiento, de aquel expediente, ¿no? Y no traspasaban generalmente las barreras de un expediente para ser analizados de manera conjunta. Gracias al potencial, gracias a las capacidades que tiene la inteligencia artificial, pues podemos, ¿no?, traspasar la frontera de cada expediente y poner en un espacio común todos los datos y analizarlos desde una perspectiva más macro. Y a partir de este análisis más macro, por un lado, podemos entrenar a los sistemas de inteligencia artificial para que puedan tomar decisiones automatizadas de más calidad, pero por otro lado también podemos aprovechar esta posibilidad de analizar desde una perspectiva más macro el conjunto de datos sobre contratación pública para poder tomar decisiones pues, desde una perspectiva más de la política de contratación pública, ¿no?, poder hacer las predicciones de las que me refería anteriormente, poder llevar a cabo el control por parte de las intervenciones, etcétera, ¿no? En el ámbito, precisamente este valor de los datos en la era de la inteligencia artificial ha sido puesto de manifiesto por la Unión Europea. Y en esta dirección pues, se han tomado diversas iniciativas. Una de ellas es la de la construcción de un espacio público, un espacio de datos sobre contratación pública. Es una iniciativa que se enmarca en la Estrategia Europea de Datos, que persigue dar valor a los datos en la sociedad de la información, dar valor para generar nuevos servicios, nuevos productos, pero también dar valor para que las administraciones públicas puedan gestionar mejor, para que puedan hacer unas licitaciones de más calidad, para poder fomentar e incrementar el mercado europeo de la contratación pública, para poder identificar casos de corrupción, poderlos prevenir o poderlos gestionar. Y por lo tanto, pues todas estas finalidades son las que se quieren canalizar a través de estos espacios de datos. Pero lo interesante es no solo tener un espacio donde se encuentren todos los datos, sino también poder tener la capacidad para automatizar este proceso de análisis de datos gracias al uso de la inteligencia artificial. Bien, como veis, son muchas las cuestiones que van saliendo y muchas las aplicaciones de las consideraciones que se han hecho en la primera mesa en relación con la contratación pública. Querría ahora dedicar los últimos minutos de mi intervención a identificar cuáles son los principales riesgos jurídicos que, a mi entender, puede entrañar el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública y también compartir con vosotros algunos instrumentos que o bien están a disposición de las administraciones públicas o bien incluso en algunos casos ya se han empezado a poner en funcionamiento por parte de algunas administraciones públicas para gestionar estos riesgos, minimizarlos o prevenirlos. El primer y principal riesgo que tiene la inteligencia artificial es la poca fiabilidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial, ¿no?
Y es verdad, soy consciente de que este ejemplo ya es lejano, ¿no? Pero bueno, también es de un tema que desafortunadamente se ha puesto otra vez en boga estos últimos días, ¿no? Este ejemplo recoge una noticia que se publicaba durante la pandemia, cuando para evitar los contactos sociales se programó un sistema de inteligencia artificial para que gestionase las cámaras que retransmitían un partido de fútbol. No sé si conocéis este caso. El problema estuvo en que cuando el sistema de inteligencia artificial aprendió que tenía que centrar la atención de la cámara en una esfera redonda brillante que se fuese moviendo por un tapete verde. Claro, el sistema, cuando se había entrenado, los datos no le ofrecieron la variable de que podía darse la circunstancia de que hubiese un linear que fuese calvo y que se fuese moviendo por la banda, ¿no? Y el resultado fue que la retransmisión ofreció durante 90 minutos la imagen que tenéis en la pantalla. Bien, este es un ejemplo burdo, pero es una muestra clara de que los sistemas de inteligencia artificial generan errores, ¿no? Y por lo tanto debemos ser conscientes de esta baja fiabilidad y por lo tanto de que es necesaria contrarrestar esta circunstancia con una intervención humana, con una supervisión humana del uso de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Esta supervisión humana no necesariamente quiere decir de que la decisión deba adoptarla una persona sobre la base de una propuesta realizada por un algoritmo. La supervisión humana puede ser del proceso de diseño del sistema de inteligencia artificial o del control ex post de la decisión automatizada. Es decir, que lo importante también es determinar en qué momento es más oportuno, en qué momento se añade más valor por parte de una persona supervisando el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Un segundo riesgo es el riesgo de opacidad. Los sistemas de inteligencia artificial son tan complejos que son difícilmente explicables cómo se obtienen los resultados. Simplifico mucho por cuestiones temporales. En cualquier caso, si os interesa, podemos profundizar sobre ello posteriormente. En cualquier caso, lo que es importante es quedarnos con la idea de que cuando una administración pública decide automatizar, utilizando inteligencia artificial, algún trámite de la contratación pública, corre el riesgo de que aquel trámite sea más opaco para la propia administración y para la ciudadanía en general. Por lo tanto, ante este posible riesgo de opacidad, es necesario que la administración pública adopte medidas. Por ejemplo, informando a través de un registro, a través del portal de transparencia, de cuáles son los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial que está utilizando, o bien gestionando de una manera adecuada, garantizando en última instancia los derechos de la ciudadanía en general y de los licitadores en particular a la transparencia en la contratación pública. Entonces, esto es importante de que la administración pública, cuando utiliza el sistema de inteligencia artificial, pues adquiera conciencia de este riesgo de opacidad y adopte las medidas para minimizarlo. Otro riesgo también está vinculado a la transparencia y lo anunciaba hace un momento. Es el de la inexplicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, en ocasiones un sistema de inteligencia artificial produce un resultado, validamos aquel resultado, somos conscientes de que es correcto, es conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico, pero en cambio le preguntamos al sistema de inteligencia artificial cómo ha obtenido aquel resultado, cómo ha llegado a aquella decisión, y el sistema de inteligencia artificial no nos lo sabe explicar, ¿eh? O las fuentes que nos da no son correctas. Probablemente lo habéis comprobado, ¿no? Cuando hacéis cualquier consulta a un sistema de inteligencia artificial generativa, os da una respuesta que es plausible, que os da, ¿no? Visos de calidad, de ser correcta, pero cuando le preguntáis, ¿y esto en función de qué me lo dices? ¿No? ¿Qué artículo, de qué ley lo fundamentas? Pues te dice una ley, pero que a veces acierta, otras no. Cuando te dice un artículo, muchas veces no es correcto. Y si le dices, ¿ya hay algún tribunal que haya interpretado este precepto? Y entonces te cita una sentencia, pero que a veces es correcta, en la mayoría de casos no. Por lo tanto, esta incapacidad de explicar los resultados. Y esto contrasta con la obligación que tienen las administraciones públicas de motivar los actos administrativos. Y por lo tanto, pues aquí las administraciones tienen un problema
cuando deciden automatizar determinadas decisiones por esta dificultad para interpretar. En este punto, pues nuevamente, el hecho de que pueda intervenir una persona que pueda llevar a cabo este proceso de externalización del motivo que hay detrás de una determinada decisión que ha producido un sistema de inteligencia artificial, pues también puede ser una buena posibilidad. Otro riesgo, y este es un riesgo conocido y que ha tenido mucho comentario público, es el riesgo de sesgos, es decir, el riesgo a que un sistema de inteligencia artificial no obtenga un resultado acorde con la realidad que está analizando, que está interpretando, ¿no? Y cuando este sesgo se traslada a una decisión administrativa, pues puede generar discriminaciones cuando aquel sesgo no tenga una justificación normativa. Los sesgos pues, son el resultado de la falta de calidad de los datos que utilizan las administraciones públicas o que utilizan las empresas que diseñan los sistemas de inteligencia artificial. En ocasiones incluso también los sesgos son el fruto de que el diseñador, que el ingeniero que ha participado en el proceso de elaboración, ¿no?, de aquel algoritmo del sistema de inteligencia artificial, pues de manera consciente o inconsciente ha trasladado sus sesgos al diseño del sistema, ha dado más valor a unos datos que a otros, o unos indicadores que a otros, y esto pues acaba trasladándose en un sesgo del resultado que produce el sistema de inteligencia artificial. Para minimizar estos sesgos, pues ya existen diferentes instrumentos, desde incrementar la participación ciudadana o de determinados colectivos que tradicionalmente se han visto más afectados por sesgos y discriminaciones en el proceso de diseño o de decisión en relación con los sistemas de inteligencia artificial, llevar a cabo auditorías de control, por lo tanto, supervisar de una manera u otra el diseño y los resultados de los sistemas de inteligencia artificial. Otro riesgo importante, y a este se refería también el director gerente hace un momento, es el riesgo de dependencia tecnológica. Todo esto de lo que estamos hablando se basa principalmente en el impulso que están llevando a cabo compañías tecnológicas, grandes compañías tecnológicas y algunos centros de investigación. Las administraciones públicas a día de hoy, desafortunadamente, tienen un papel muy limitado en el ciclo, sobre todo en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial. Ello quiere decir que los sistemas de inteligencia artificial finalmente se acaban diseñando con una lógica empresarial que intenta maximizar los beneficios de la empresa que lo ha diseñado, patrimonializar al máximo los resultados que se obtienen y, por lo tanto, pues, unos valores y unos principios que no casan con el servicio objetivo, el interés general al que se deben las administraciones públicas. Es cierto que la administración pública puede tratar de adaptar estos sistemas de inteligencia artificial a los principios que rigen su funcionamiento y, por lo tanto, minimizar este riesgo de dependencia tecnológica. Pero a día de hoy, al menos tal como yo veo las cosas, estamos en una situación casi de una batalla de David contra Goliat. Estamos hablando de que administraciones públicas, que en muchas ocasiones, recordemos el ejemplo que poníamos del pequeño municipio de A Coruña, pues que quiera adquirir una licencia para utilizar un sistema de inteligencia artificial programado pues, por Microsoft o por Amazon, ¿no?, o por cualquier compañía multinacional tecnológica, pues que no comparte sus mismos principios ni criterios. Ya empezará a haber algunas iniciativas para intentar encauzar, ¿no?, la dinámica de estas empresas con relación a los principios de funcionamiento de las administraciones públicas, ¿no? Aquí en la pantalla os recojo una iniciativa británica y una iniciativa europea, ¿no?, para diseñar unos pliegos para la adquisición de sistemas de inteligencia artificial por parte de administraciones públicas que intenten conseguir que las empresas licitadoras pues, respeten al máximo sus ofertas
pues, los principios de funcionamiento de las administraciones públicas, pero también corremos el riesgo de que si somos muy exigentes a la hora de definir estos pliegos, pues finalmente no acabe habiendo ninguna empresa que presente su oferta. Por lo tanto, esto es un tema complejo y que yo creo que nos debe exigir más atención, porque en ocasiones, bajo la voluntad de estar a la última, de estar en la moda, en la innovación, pues estamos empezando a aceptar unas condiciones por parte de las empresas proveedoras de sistemas de inteligencia artificial que probablemente pueden poner en riesgo el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Otro riesgo, también lo comentaba anteriormente, es el riesgo medioambiental. Los sistemas de inteligencia artificial, tanto en su entrenamiento como en su funcionamiento, consumen grandes volúmenes de energía, grandes volúmenes de agua, generan muchas emisiones y pues, esto quiere decir de que el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública no es medioambientalmente neutro, y hemos de ser conscientes de esto. Y, por lo tanto, hemos de valorar, por un lado, si cualquier innovación, si cualquier uso de la inteligencia artificial está justificado. Cualquier posibilidad la debemos aceptar por el hecho de decir que estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que debemos ser conscientes de este impacto medioambiental y, por lo tanto, decidir si realmente es cualitativamente razonable utilizar el sistema de inteligencia artificial a pesar de los costes medioambientales que puedan generar, ¿no? En esta dirección también hay alguna iniciativa, por ejemplo, a nivel estatal. Se ha aprobado un plan nacional de algoritmos verdes que intenta apostar por tener en cuenta los aspectos medioambientales, tanto en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial como también en la decisión de las administraciones públicas a la hora de impulsar el uso de un sistema de inteligencia artificial. Y bien, finalmente, un último riesgo antes de compartir con vosotros y vosotras unas reflexiones finales, ¿no? Hay un riesgo en relación con la ausencia de intervención de las personas, con el proceso de automatización. Por un lado, hay un riesgo de que este proceso de automatización pueda comportar una destrucción de puestos de trabajo. Algunos estudios de hace un tiempo habían cuantificado en prácticamente un 50% de los trabajos actuales pueden estar en riesgo de automatizarse de una manera completa o parcial, sobre todo puestos de trabajo en el ámbito administrativo y técnico. Por tanto, si bien buena parte de estas tareas de estas personas podrán pasar a hacer otras funciones en la administración pública, pues también existe el riesgo de que en el marco de estos procesos de jubilación, ¿no?, que nos han de venir en los próximos años, pues no se produzcan estas sustituciones, o que se considere de que el proceso de automatización no exige tener más personas, cuando probablemente cuanto más automatizamos, más personas necesitamos en la administración pública. Por otro lado, también es necesario que en la administración pública tengamos perfiles que puedan participar y puedan liderar este proceso de transformación digital. Precisamente para evitar la dependencia tecnológica es necesario que la administración pública pues, entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, podamos tomar decisiones, podamos impulsar los procesos. Y, por otro lado, también debemos ser conscientes de que debemos establecer unas reglas del juego para que los trabajadores y las trabajadoras públicas sepan cómo y cuándo deben utilizar los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, evitar el riesgo, ¿no?, de la inteligencia artificial en la sombra, ¿no?, al que se refería Isaac anteriormente. En esta dirección ya algunas administraciones públicas han empezado a aprobar reglamentos o códigos éticos en los que se disponen qué usos se pueden hacer los sistemas de inteligencia artificial generativa y en qué condiciones y bajo qué supervisión por parte del ayuntamiento o de la administración pública se puede llevar a cabo, y esto es importante. La solución probablemente no es prohibir el uso de la inteligencia artificial, pero tampoco pensar que todo funcionará de acuerdo con lo previsto si no tenemos un marco de referencia claro. Por otro lado, también es importante
ser conscientes de que el proceso de automatización tiene un impacto en la esfera jurídica de los empleados y las empleadas públicas y no tenemos a día de hoy un estatuto del empleado público actualizado o plenamente actualizado respecto a los riesgos que puedan entrañar, ¿no? Y hace un tiempo Matilde participaba, ¿no?, en un estudio que estábamos impulsando desde un Centro de Libertad de Cataluña, valorando, ¿no?, precisamente el impacto del proceso de transformación digital en los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras públicas. Esto es un aspecto importante. Bien, pero como os decía, ya acabo. Y quiero acabar con unas reflexiones finales, ¿no?, alrededor de esta idea, de esta pregunta, ¿no? Después de todo lo que he ido comentando en estos minutos, consideramos que se deben establecer límites al uso de la inteligencia artificial en la contratación pública. Y yo creo que esta pregunta no tiene una respuesta única, ni mucho menos una respuesta absoluta. Pero sí creo que para responder en cada momento a esta pregunta debemos tener en cuenta tres variables, ¿no?, que son la capacidad, la fiabilidad y la legitimidad de los sistemas de inteligencia artificial. Y en función de estos aspectos podemos ir respondiendo hasta dónde se debe utilizar y hasta dónde pueden utilizar las administraciones públicas la inteligencia artificial en la contratación pública. En primer lugar, la capacidad. Los sistemas de inteligencia artificial han mejorado mucho, pero aún no son capaces de hacer cualquier cosa, ni mucho menos todas las cosas que somos capaces de hacer las personas. En entornos con poca incertidumbre y con grandes volúmenes de datos, los sistemas de inteligencia artificial funcionan muy bien, incluso funcionan más rápido que las personas. Pero en cambio, en entornos con mucha complejidad y con altos niveles de incertidumbre o baja calidad de datos, las personas probablemente podemos tomar mejores decisiones. En segundo lugar, la fiabilidad. Ya os he puesto el ejemplo de la retransmisión del partido de fútbol, pero como este podríamos poner otros muchos ejemplos. Y por lo tanto, en la medida en que no tengamos una certidumbre sobre la calidad de los resultados que obtengan los sistemas de inteligencia artificial, pues la intervención o el papel de la inteligencia artificial en la contratación pública será menor. Y en tercer lugar, tendríamos la tercera variable, que sería la legitimidad. La legitimidad con legitimidad me refiero a que no cualquier uso de la inteligencia artificial debe ser un uso aceptado en una administración pública. A mi entender, las administraciones públicas deben liderar el proceso de decisión sobre para qué se utiliza la inteligencia artificial. Y esta es una decisión que, en último término, es una decisión no únicamente jurídica, porque hemos visto que las leyes poco dicen, en general, sobre para qué se puede utilizar la inteligencia artificial en la contratación pública. Es una decisión que, en última instancia, es una decisión que debe tomar la administración pública teniendo en cuenta cómo puede servir mejor a los intereses generales, cómo puede dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y esta es una decisión, pues, que tiene un alto contenido político. A partir de estos tres elementos, capacidad, fiabilidad, legitimidad, a partir de cómo se manifiesten en cada momento, pues el nivel de automatización podría ser superior o la necesidad de supervisión humana deberá garantizarse con mayor intensidad. Y como os digo, no hay una única decisión, no hay una única posibilidad en una administración pública ni en el conjunto de administraciones públicas. Es una decisión que se debe ir tomando caso a caso. Pero en cualquier caso, esta ponderación en estos elementos se debe realizar y la debe realizar la propia administración, liderando este proceso, y no debe dejarse a las manos de lo que permite la tecnología o lo que le ofrezcan los proveedores tecnológicos, sino que debe ser fruto de una decisión razonada, razonable y motivada. Bien, pues gracias por vuestra atención. Hasta aquí lo que os quería explicar. Muchísimas gracias. Vaya 45 minutos más bien aprovechados. Yo creo que ha hecho una panorámica sobre todo la legislación que tenemos, los vacíos, que yo creo que la ley 40 no se pronuncia, no distinga claramente eso que tú has distinguido muy bien de cuando hay autonomía y cuando no. La ley de contratos también nos ayudaría mucho saber en qué se puede utilizar automatización, robotización, cuándo una automatización pura, cuándo una inteligencia artificial. Creo que el legislador podía haber aclarado bastante las cosas. Abrimos turno de preguntas. No veo.
Sí. Ah, vale, vale. ¿Pablo? ¿Pablo Ángel Arévalo tiene levantada la mano? Buenos días. No sé si me escuchan. Abierto, ¿no? ¿No? Buenos días. Ahora sí. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí, Eh, perfectamente. En primer lugar, quería agradecer la intervención. La verdad es que ha sido muy útil y sobre todo intenta, o de alguna manera consigue darnos un poco de luz a los que trabajamos en la contratación pública. Simplemente quería preguntar sobre una cuestión que nos preocupa a quienes estamos pues entre bambalinas en la administración haciendo esto. Y es la situación jurídica en la que queda el empleado público cuando no media habilitación. A día de hoy, pues hay que definir las reglas del juego, pero quienes usamos, sean ese Shadow AI o por la vía de hecho soluciones de IA, si se entiende que estamos habilitados o por el contrario necesitamos una norma especial que nos habilite para su uso. Me gustaría conocer su parecer a este respecto y en segundo lugar, y aprovechando que no tenemos, por lo menos personalmente, no suelo tener ocasión de tener contacto con la academia, también comentar dos cuestiones que me parecen interesantes para el trabajo que se haga desde la academia sobre este tema. En primer lugar, que a la vista de estas soluciones de inteligencia artificial, cómo se va a reinterpretar la insuficiencia de medios en los contratos de servicios, cómo se tiene que valorar. Y en segundo lugar, estamos muy preocupados respecto al uso de la IA que hacemos en la administración, pero desde la propia administración estamos viendo usos de IA por parte de los licitadores que de alguna manera nos ponen sobre la pista de posibles incumplimientos o posibles defectos de solvencia técnica. Cuando llega una propuesta técnica que está hecha con IA, ¿cómo reacciona la mesa de contratación ante eso? Esas son las cuestiones que quería trasladar y de nuevamente agradecer la intervención y la jornada. Muchas gracias. Bien, en relación, gracias por la intervención y por los comentarios. Bien, el problema principal que tenemos a día de hoy, como se desprende de lo que he ido explicando a lo largo de mi intervención, es que no existe una regulación concreta que dé respuesta, ¿no?, a las dudas que planteabas. Y entonces la única respuesta es que tenemos que aplicar lo que ya prevé con carácter general nuestra normativa. Claro, esto evidentemente genera mucha inseguridad jurídica, ¿no? Y por lo tanto, yo lo único que puedo es volver a insistir, como ya he hecho en otras ocasiones y también lo he puesto por escrito, sobre la necesidad de que se aborde la regulación del uso de los medios electrónicos y en particular de la inteligencia artificial por las administraciones públicas y después también se lleve a cabo una regulación, como también apuntaba hace un momento, del uso de la inteligencia artificial generativa por parte de cada persona al servicio de la administración pública para dar seguridad jurídica. Es cierto de que, como hasta donde yo alcanzo a conocer, los usos de la inteligencia artificial son aún puntuales, cada vez son mayores, pero aún son puntuales, no podríamos hablar de un uso generalizado. Pues bueno, vamos avanzando sin hacernos daño y sin que hayan problemas importantes, pero es evidente que a medida que se vaya extendiendo el uso de la inteligencia artificial, que se vaya facilitando este uso a nivel social entre los funcionarios y las funcionarias públicas, pues los riesgos de que se provoquen daños o que puedan haber perjuicios para las propias administraciones públicas o para la ciudadanía, pues se irán incrementando. Y la ausencia de un marco jurídico claro, pues será un problema cada vez mayor, ¿no? Por tanto, siento no poder dar una respuesta más precisa en el sentido de que no existe una regulación concreta que dé respuesta a los problemas que apuntabas y únicamente puedo pues, remitirme, ¿no?, a la normativa general para poder responder a lo que planteabas. Una cosilla, porque es verdad que las ofertas también se ve, el uso de la IA está ya en todos lados. Yo creo que hay que ver un poco con visión crítica si está aportando valor o quien lo está presentando no ha aportado nada y es algo sin sentido, que eso también, muchas palabras
que además quedan genial porque la IA escribe fenomenal, tiene una redacción buenísima, muy grandilocuente, con mucho adjetivo, pero no hay chicha, ¿no? Entonces yo creo que eso también, esa visión crítica es necesaria, es decir, oye, la está aportando para hacer una gran oferta, o me ha copiado y pegado lo que le ha dicho ChatGPT y aquí me está poniendo cosas sin ninguna idea, ni visión crítica, ni conocimiento. Y yo ahí sí que veo el problema. Las administraciones públicas no nos dotamos ni premiamos la mentalidad crítica. Nos seleccionamos por criticidad en la gente, ¿no? En los aspirantes, y tampoco los ascensos o los regalos van a la gente crítica, o a la mentalidad crítica. Entonces, eso con carácter general. No sé si eso va a ser el gran hándicap al que nos enfrentamos con una herramienta como la IA, que requiere que tú sepas de la materia que has preguntado y sepas lo que te está diciendo bien y lo que te está diciendo mal, creo yo. No por la oferta, porque sí que es verdad que, como decía el compañero, eso ya está a la orden del día, y una de cada tres, a mí hay veces que hasta me da un rechazo, ¿no? El ver cuando han utilizado de manera muy burda. Sí, aquí se podría valorar, ¿no?, la posibilidad de que, como se hace, por ejemplo, en la actualidad ya por muchas revistas académicas, que se deban declarar, ¿no?, el uso del sistema de inteligencia artificial en la preparación, en la redacción de la oferta. Y también, eventualmente, claro, también se tendría que valorar cuáles son las consecuencias de esta declaración, ¿no? Muchas gracias. No, simplemente un comentario y una duda. Lo primero, me ha encantado tu ponencia, me parece interesantísima. Yo no tengo mucho contacto todavía con este mundo, pero bueno, en lo que se refiere a la contratación sí que es verdad que tengo sobre todo muchos miedos. No sé si tú vamos, yo el tema del proceso de revisión de las directivas estoy un poco al tanto, con documentos, con cómo va y tal, pero no sé si este es un tema que se regule en las nuevas directivas. Quizá se siguen moviendo en el mismo marco de nuestra ley de contratos o de las antiguas directivas, de mucha regulación de los procedimientos, pero yo no sé si se toca este tema y no sé si tú lo sabes y no lo puedes decir. Y por otra parte, en cuanto a los riesgos de la inteligencia artificial, a mí hay una cosa que me da mucho miedo. Quizá está asociada al concepto de dependencia tecnológica, pero que yo le llamo más bien entontecimiento tecnológico. Porque en la medida en que estamos tirando cada vez más de la inteligencia artificial generativa, cada vez metiendo más datos, más información, y recogiendo todo eso y utilizándolo, yo tengo la sensación que la inteligencia artificial va a ser cada vez más inteligente, más independiente, hasta el punto de que ya no nos va a dar como opciones y nosotros vamos a decidir, sino que va a llegar un momento en que va a decidir y nosotros cada día más tontos, más dependientes y menos capaces de generar conocimiento, como decía Matilde, de analizar con pensamiento y con criticidad los temas, o sea, de seguir trabajando pues un poco como lo estamos haciendo ahora. Ni siquiera me vale la función esta de validar lo que hace la inteligencia artificial, tampoco me parece suficiente. Y luego has dicho una cosa que me ha puesto un poco los pelos de punta, porque claro, el día que la inteligencia artificial no solo te dé el resultado, porque hasta ahora tú le metes toda la información, le metes documentos, le metes datos, le dices exactamente lo que quieres y te da un resultado, pero el día en que la inteligencia artificial te pueda explicar, motivar, argumentar por qué ha llegado ahí, pues los jueces, los fiscales, los tribunales de recursos contractuales, pues realmente corremos un riesgo, no de que hagan nuestro trabajo y nos despidan, que tampoco preocupándome eso no es lo que más me preocupa, sino vuelva a lo mismo, que al final la inteligencia artificial vaya tan por delante que seamos un atajo de seguidores tontos detrás de la inteligencia artificial porque ya no sabemos hacer nada. No sé si me estoy poniendo una especie de distopía un poco exagerada, pero tengo la sensación de que vamos también un poco por ahí. Sí, efectivamente. En relación con la primera cuestión, no conozco el detalle. No sé si a lo mejor Javier sabe alguna cosa más al respecto. Sí que por lo que tenían... pasado, pero luego los manifestos firmados ya sé. Por lo que tenía entendido, sí que una de las finalidades del proceso de modificación de las directivas era abordar de una manera más actual la digitalización de la contratación. Entonces, pues probablemente desde esta perspectiva sí que se contemplará. Pero no conozco más el detalle, por lo tanto no puedo darte ninguna más información más. Respecto a la segunda cuestión, ¿no? más bien una reflexión, efectivamente, ¿no? Yo a esto le llamaba, ¿no?, la legitimación, ¿no? Era el tercer elemento que incluía en mi última diapositiva, es decir,
tenemos que ir valorando en cada momento esta cuestión, ¿no? El impacto real que puede tener, ¿no? Y es una cuestión más, yo le decía política, pero ahora pienso que es más incluso filosófica. Nos podemos encontrar, si no, al final, de que si, como se comentaba, las ofertas las haya hecho un sistema de inteligencia artificial, la administración pública valore esas ofertas, al final estén hablando de inteligencias artificiales entre ellas y a ver quién consigue, ¿no?, colocar mejor su decisión. Por lo tanto, es evidente de que es necesario, o sea, por mucho que mejore la calidad de los sistemas de inteligencia artificial, pues habrán decisiones que siempre tendrá que acabar tomando una persona. Y lo importante es ser capaces de discernir claramente dónde se aporta valor por parte de una persona y hasta dónde puede aportar valor un sistema de inteligencia artificial.